primera enfermedad en el mundo es la falta de amor propio. Y la gente busca esa calificación porque todo el mundo vive para la gente y no vive hacia sí mismo. Lo vemos como si ese paciente que ha estado en el barro, digámosle así, o que está sometido a una sociología o una sociopatía que ha sido adoctrinada desde muy temprano. Le digo falsa gripe porque recordemos que en lo que es medicina farmacéutica, el doctor, el médico que está en una consulta con mentalidad farmacéutica no tiene la culpa de que usted mi amiga, mi amigo que me observa, que va y se coloca en lugares donde realmente no le van a solucionar su problema de salud, y con ese título te está manipulando responsablemente. Por eso le invitamos a todas las personas que tienen que educarse. No, esto tengo que cambiarlo. Y así mismo a nivel alimentario y todos los otros factores que estén en común denominador con usted. Toda una serie de elementos va a ser todavía peor. ¿Cómo están, amigos caminantes a lo natural? Les saluda su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega Chavarría. Como siempre en este espacio a nivel de nuestro canal de YouTube, para mí es un verdadero placer y honor y un privilegio también contar con su sintonía. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante y un tema trascendental a nivel social, como es la falsa gripe. Y para hablar acerca de este tema, pues estaremos desarrollando una serie de elementos importantes en los cuales usted, mi amiga, mi amigo oyente, pues va a tomar toda esta información para irla analizando, procesando y pues en el método integrativo que nos compete en el Centro Integral de Medicina Natural siempre generamos diferentes factores los cuales competen para que el paciente pueda educarse correctamente con respecto a sus síntomas o a sus procesos biológicos a nivel corporal. Y bueno, ¿qué hablar acerca de el tema de la falsa gripe, verdad? Primero es importante que tenemos que devolvernos un poquito en el tiempo para hablar de un gran médico en su momento, como fue el doctor Herbert Shelton. Él fue el que descubrió todo lo que tenía detrás este falso título de la falsa gripe. Y bueno, hoy acá en Caminando lo Natural, en este espacio, pues queremos hablar acerca de toda esta serie de elementos. Es importante que tenemos que recordar un poquito acerca de los anteriores capítulos de Caminando lo Natural, de que el cuerpo tiene que mantenerse en un estado alcalino. Normalmente se establece que tenga un estado de un número 9, es el ideal como tal, pero es importante que este nivel de acidez, este nivel de pH, digámosle así, pues está correlacionado también o directamente correlacionado con su, o sea, digamos, correlaciona la función del sistema inmunológico y el sistema hormonal. Recordemos las tres funciones importantes del organismo, como son la oxigenación a través de el proceso energético, eléctrico y magnético que desarrollamos. Y aparte de eso, queremos mencionar el tema de la desintoxicación continua que produce en su diario vivir un ser humano. Aparte de eso, el proceso regenerativo que lo hemos hablado anteriormente. Pero bueno, es importante que cuando hablamos de la falsa gripe nos han mencionado sociopáticamente que normalmente son provocados por diferentes tipos de virus, y la medicina o falsa ciencia llamada medicina farmacéutica, pues utiliza una serie de elementos en los cuales engaña o, digámosle así en pocas palabras, le dice falsedades a la gente con respecto a que existen realmente virus y realmente que existen una serie de microorganismos que son los que atacan y que hacen toda la sintomatología a nivel orgánica. Y esto realmente el doctor Sheldon demostró con estudios clínicos y estudios reales que es totalmente falso. Al día de hoy, en ningún laboratorio del mundo ha sido aislado ningún tipo de virus, ninguno de los tantos virus que hablan, y entonces pues es parte de todo un montaje o toda una estructura que ellos toman a través de falsas pruebas. Incluso estaba viendo hace poco
un estudio en los cuales, por ejemplo, el famoso o mal llamado virus del papiloma humano, el 85% de las pruebas salen falsas positivas. Y entonces cuando vemos todo este enrollo y entendemos y comprendemos que hemos sido engañados, entonces nos llegamos a las dos primeras enfermedades del mundo como tal. La primera enfermedad en el mundo es la falta de amor propio. Y lamentablemente hoy el 97% de la población mundial se levantó con falta de amor propio. Y esa falta de amor propio pues atrae que haya muchas sociopatías o muchos comportamientos anormalmente normalizados que lamentablemente hagan que esa falta de amor propio cada día crezca cada día más en las personas. El segundo, la segunda enfermedad más grave es la aceptación, es la verdad, es la aceptación de la verdad. Y no se sabe por qué motivo, razón o circunstancia, el ser humano durante siglos incluso se ha negado a esta verdad. Pero hoy acá vamos a hablar acerca de verdades con respecto a esta mal llamada gripe, ¿verdad? Recordemos que el médico, o el de que estamos, para que entendamos esto, esta sociopatía dentro del contexto social, desde pequeños nos meten en aulas donde nos empiezan a calificar. Si somos buenos estudiantes, si somos malos estudiantes, si somos regulares estudiantes, si nos comportamos bien, nos empiezan a programar para que nosotros tengamos una calificación a nivel de este engranaje. Y esa calificación, paulatinamente a través del tiempo, se vuelve algo anormal, normalizado, porque se supondría que la educación debería ir instaurada, que la persona se autorreconozca en sus cualidades y no que se las tengan que calificar. Pero eso es parte de la sociopatía, eso es parte del sistema social totalmente anormalizado que tenemos. Esto lo hago como comentario para entender lo que después voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, estas anormalidades normalizadas de calificar a las personas, ¿verdad? De calificarlo, entonces alimentan algo que se llama ego y quitan del ser humano algo que se llama un sentido especial, por cierto, que se llama empatía emocional, ¿verdad? Porque si yo te digo que eres bueno, que eres una persona brillante y empiezo a calificarte de diferentes maneras, te estoy elevando el ego. Y si te califico mal, que eres chismoso, mentiroso, X, Y o Z, pues te estoy calificando y también te estoy afectando el ego. Entonces, por eso mismo, dentro de las sociopatías que se hacen y dentro de esas anormalidades normalizadas es calificar a las personas. Y la gente busca esa calificación y por eso es la falta de amor propio, porque todo el mundo vive para la gente y no vive hacia sí mismo. Y por eso es que le digo que el 97% de la población pues tiene esta falta de amor propio porque sigue los parámetros no originales de ellos. Y es ahí donde entendemos y comprendemos que paralelamente a esto viene lo que se llama homologación de pensamiento, y era lo que mencionaba anteriormente, en el que estas calificaciones o esta serie de elementos en los cuales la sociopatía como tal, que es uno de los factores a tomar en cuenta dentro de esos factores toxificadores del ser humano, pues empieza a interactuar directamente en el organismo y empieza a generar que ese pH que estamos hablando empiece a acidificarse. Existen diferentes leyes biológicas dentro del organismo, las cuales son leyes que pues hablaremos en otros capítulos. Existe una de esas leyes que se llama la ley de la adaptabilidad, y entonces el ser humano que está inmerso dentro de la sociedad y que está generándose este tipo de situaciones toxificantes de su cuerpo o mal llamadas estresantes, pues, ¿cómo es que se llama? Empieza a generar toda una serie de mecanismos adaptativos a este proceso ácido que empieza a suceder en el cuerpo. Paralelamente, Paralelamente a esto, pues tenemos elementos emocionales, psicológicos, de leyes de pensamiento que son tatuados, lamentablemente de mala manera, en muchos pacientes, en muchas personas. Entonces, casi siempre cuando un paciente acude al Centro Integral de Medicina Natural,
lo vemos como si ese paciente que ha estado en el barro, digamos así, y entonces lo sacamos y empezamos a limpiar y empezamos a que él mismo razone y cuestione que las circunstancias mentales o las leyes de pensamiento que ha generado, pues le han traído, pues, estimular mucho su ego y también empezar a generar estos factores estresantes. Eh, Paralelamente a eso, tenemos muchos problemas con respecto a la alimentación. Y esto lo hemos hablado anteriormente. Recordarle a todos nuestros amigos que nos escuchan que el mismo sistema sanitario se encarga de poner alimentos sumamente graves contra la salud, como son los azúcares, los edulcorantes, las frutas, todo lo que son aceites vegetales como cánola, trigo, en fin, diferentes tipos de aceite que lamentablemente a nivel vegetal no debería consumir el ser humano y que ocasiona muchos elementos tóxicos en nuestro organismo, muchos factores estresantes o toxificadores que generan un estrés corporal. También es importante el tema del licor, el tema de los carbohidratos, no tanto como el azúcar, que también es otro elemento toxificador, sino también elementos como la yuca, la papa, tejas, alberjas, toda una serie de elementos que ocasionan todavía más factores estresantes. Entonces, cuando vamos hablando de la gripe, y usted dirá, pero es que normalmente me han hablado de que la gripe es un virus. Sí, olvídese de ese virus por un instante y empecemos a ver a un paciente integralmente que está siendo sometido a malos hábitos alimentarios, que está sometido a una sociología o una sociopatía que ha sido adoctrinada desde muy tempranas edades de mal manera de ser calificado, y entonces en el momento que ese paciente empieza a ser mal calificado, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, o no empieza a aceptar esa realidad que está viviendo. Aparte de eso, tiene problemas de leyes a nivel de pensamiento, de no aceptar su realidad y de no tener ese amor propio, esa convicción propia, pues biológicamente empieza ese paciente a tener niveles de acidez más bajos, y esos niveles de acidez van a ir durante el tiempo en el que el paciente esté bajo esos factores toxificadores de él, esté constantemente poniéndolos, que puede ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, va a ir haciendo que el sistema se esté adaptando a acumular toxinas de una mayor manera. Esto es lo que demostró el doctor Sheldon, en el cual estos pacientes llega el momento en que ese periodo estresante, esta serie de factores, unos más intensos que el otro, pues en el momento que ese paciente sale de esa condición estresante, que pueden ser, vuelvo reitero, puede ser de un mes, puede ser de varios años incluso, pues el cuerpo ha acumulado un montón de toxinas durante todo ese periodo y tiene que venir un proceso en el cual tiene que desintoxicar el organismo, y lo hace a través de la mal llamada o la falsa gripe. Le digo falsa gripe porque recordemos que en lo que es medicina farmacéutica, o que utilizan drogas farmacéuticas, ellos le dicen gripe y bueno, le ponen un montón de contextos como tal para manipular ese título, manipular al paciente, y pues que que ese paciente pueda seguir tomando ya sea los medicamentos que ellos indican, o incluso someterlos a procedimientos más invasivos como el tema de las inyecciones o las vacunas, ¿verdad? Que lo que hacen es, pues, están canalizadas para apagar ese proceso biológico de desintoxicación del paciente. Ahora bien, una vez que la sintomatología se destapa, digamos así, o los síntomas se destapan, ¿qué es lo que se ha visto en estos pacientes que pues hay deficiencias? Siempre hemos hablado que los síntomas son deficiencias nutricionales, y uno de estos síntomas cardinales o una de estas deficiencias cardinales en el ser humano que tiene estas condiciones son las deficiencias de Saves. Los quiero remitir al
programa de equilibrio hidromineral que hice en capítulos anteriores para que puedan entender claramente cómo es el tema de la hidratación hidromineral. Aquí siempre vamos a señalarla de que, bueno, yo lo menciono nuevamente, de que 3/4 partes de la población mundial hoy por hoy se levantaron con deshidratación completa, ¿verdad? O sea, deshidratados o mal hidratados, ¿verdad? Y tienen sintomatologías diversas. Pero bueno, uno de estos elementos deficientes que se va dando en este proceso de adaptabilidad del cuerpo a esos factores estresantes el primero es la falta o la deficiencia de sales, y principalmente cuando hablamos de sodio, faltante de sodio. Recordemos que un peso promedio de 70 kilogramos en una persona que mide 1,70 m deberían haber entre 290 y 330 gramos de sodio. Y en estos pacientes que se empieza a acidificar, pues incluso puede bajar a niveles bastante fuertes de 190. Es ahí donde la faltante de sodio paralelamente ocasiona algo muy interesante en este paciente, que es que le baja su valor energético, su valor eléctrico. Eso es importante. Y paralelamente a eso, también baja su nivel magnético. Esto es importantísimo para lo que viene, le voy a explicar. Entonces, es un paciente que está opacado en su proceso de desintoxicación ya biológica, en los síntomas que empiezan a tener es la salida de estas toxinas. No hay la cantidad de sal suficiente para poder acarrear tanta cantidad de toxinas que fueron acumuladas durante tanto tiempo a través de la parte de los condicionamientos sociopáticos, de la parte mental de la situación que está conviviendo, ya sea en diferentes áreas. No solamente eso, el tema alimentario, ¿verdad? Y no solamente eso, también el tema de toxinas que pudo haber consumido a través de medicamentos o incluso de ungüentos, cremas y toda una serie de elementos que también pues hay que tomar en referencia de todo esto, ¿verdad? Es importante que todos los factores, por eso es que los modelos de medicina integrativa son de diferentes factores. Y en esto me voy a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos, y siempre es claro esto, quiero aclararlo siempre. El doctor, el médico que está en una consulta con mentalidad farmacéutica, no tiene la culpa de que usted llegue totalmente adoctrinado, sociopatizado, a buscarlo a él para que él lo drogue y le meta un diagnóstico erróneo. O sea, un falso diagnóstico. De eso viven ellos. Esa es su doctrina, se comprende. Entonces, no es el doctor el culpable. El culpable, y por eso tenemos que hacer videos como estos, es usted, mi amiga, mi amigo que me observa, que va y se coloca en lugares donde realmente no le van a solucionar su problema de salud. Y hemos hecho la mecánica y siempre ponemos el ejemplo de decirle a ustedes, mire, pongamos 10 pacientes mal etiquetados y mal llamados diabéticos en un sistema sanitario, son totalmente utilizados con ese título de diabéticos y son manipulados y les hacen exámenes y los ponemos 10 años a tomar tratamientos de ellos, y lo que vamos a tener de resultados son pacientes cada día más complicados, pacientes más desvalorados, pacientes con menos amor propio, con menos pensamiento original, y que lamentablemente el sistema va a utilizar hasta determinarles su muerte, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, no se hizo todo lo que se podía dentro de nuestra línea oficial, pero no dentro de una línea real que se puede hacer. Entonces es importante, que eso es otra sociopatía, el hecho de buscar títulos en un sistema sanitario. Me pusieron el título de que soy tal enfermedad, y con ese título te está manipulando, ¿verdad? Entonces es importante que los médicos con doctrina farmacéutica, eso es lo que tienen que hacer. Pero el culpable de todo, porque usted no sabe, y yo sé que usted lo sabe, es usted. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que si quiere obtener salud, tiene que hacer un montón de elementos que no son ir a drogar su cuerpo. Y si usted sabe muy bien que su cuerpo es minerales, vitaminas, sales, líquidos, aminoácidos, proteínas, ¿qué está haciendo drogándolo? ¿Qué está haciéndole metiendo cosas que no les competen?
Entonces es usted el responsable, no vaya a culpar a los médicos, o sea usted el responsable de tomar claramente esto de su salud responsablemente y por eso le invitamos a todas las personas que tienen que educarse. Y hablábamos aquel día de que no es tomar un medicamento, es que hablo de la sal y voy a tomar sal. No, es que hay que llevar un proceso educativo, porque necesitamos que usted aprenda a nivel sociopático qué tanto usted se está comportando mal, qué tanto se está comportando a nivel emocional, qué tanto, pero usted mismo lo razone y usted mismo diga, no, esto tengo que cambiarlo. Y así mismo a nivel alimentario y todos los otros factores que estén en común denominador con usted. Volviendo al tema, les decía que en el momento que empieza el proceso a desintoxicar, empieza su sistema a desintoxicar ese montón de toxinas acumuladas durante tiempo. Muchos de los pacientes, pues todavía aún así bajan más su nivel de acidez, bajan más su nivel energético, eléctrico y también bajan más su magnetismo. Y esto hace que se sienta muy mal, con mucha sintomatología en diferentes partes de su cuerpo, desde articulaciones, desde falta de aire, saturaciones disminuidas, mareos, dolores de cabeza, en fin, toda una serie de elementos, de síntomas que son propios de este proceso de desintoxicación que está viviendo el organismo como tal. El doctor Sheldon y miles de investigadores que han investigado este proceso biológico han tratado, no crean, de buscar un agente causal. Evidentemente, en una condición en la cual el organismo está en una condición de trance, pues es importante que la acidez durante un determinado espacio de tiempo puede acarrear a que la persona pueda contraer una infección paralela a ese proceso de desintoxicación. Por lo tanto, es importante que el proceso biológico se pueda desarrollar correctamente y que, bueno, uno de los elementos que ahorita más adelante vamos a hablar de lo que es la prevención, se trate de disminuir, porque todos los seres humanos estamos sometidos a un proceso de estrés sociopático, a un proceso de estrés emocional, psicológico, a un proceso de estrés alimentario, un proceso de estrés biológico propiamente. Entonces, es importante que se logre comprender integralmente que este proceso de desintoxicación tiene diferentes vías para salir correctamente. Normalmente la sociopatía busca, o las personas que tienen este tipo de proceso de desintoxicación, pues buscan obviamente un hospital donde llega el doctor y le dice, no, mira, tenés tal virus o tal infección, y entonces te toca tomar analgésicos y tomar un montón de elementos que lejos de favorecer el proceso de desintoxicación biológica de su cuerpo, más bien hacen que este proceso pueda ir en retroceso y pueda más bien perjudicar mayormente. Durante la falsa pandemia del año 2019, el famoso o mal llamado COVID, pues a estos procesos se le decían a los pacientes, por ejemplo, una de las cosas que había que aislarlos. Y si usted comprende y entiende lo que está pasando ahora con este paciente que está bajo energéticamente, bajo magnéticamente, está en un nivel de acidez muy bajo, y usted se aleja de un paciente así, pues lo está dejando a la deriva energéticamente hablando. Lejos de aislarlo, lo que se debería hacer es permitirle que esté con personas altamente eléctricamente adecuadas para que él pueda revitalizar su cuerpo, cargarlo energéticamente. Eso sería uno de los primeros elementos a tomar en colación. El abrazo está demostrado sí, claramente que ocasiona una mayor energía en un paciente, mucho más es un abrazo amoroso y toda una serie de elementos. Entonces es importante eso, entender qué es lo que está pasando en ese paciente y para que ustedes vean que todo lo que toman de medidas son totalmente contrarias a lo que se debería hacer. Lo primero es el aislamiento, que es totalmente erróneo. Segundo, es importante que a los pacientes, bueno, si bien es cierto, en los centros hospitalarios, cuando una vez que entran internados les ponen suero, que es sal, le ponen suero con sal,
pues los ayuda un poco, pero obviamente les ponen analgésicos y les ponen antibióticos, que eso es lo que hacen de que su sistema inmunológico, ya bajo por su nivel de acidez, se baje más y termine más bien ocasionando que el paciente se complique con alguna infección. La gran mayoría de pacientes mal llamados COVID en los centros hospitalarios murieron, ni siquiera murieron por ningún virus, porque no existe, sino murieron por malos procedimientos. Y es importante esto. Hay que entender esto, que no es necesario esto. Durante la pandemia, la falsa pandemia, eh, exigimos y prácticamente gritamos al mundo la importancia del consumo de sales en este proceso. El paciente que consume sales, solamente sales, ayuda grandemente al proceso de desintoxicación biológica del cuerpo. En un paciente gripal o un falso gripe, ¿verdad? Que es lo que el título que le ponen, ¿verdad? Entonces, en este proceso de desintoxicación, lo vital es el consumo de sales. Y por eso mucha gente va y toma que su agua con limón, que con sal, el bicarbonato de sodio, que está demostrado científicamente que ayuda muchísimo, el bicarbonato de sodio que forma parte de nuestro cuerpo y que en estados de acidez, en exceso de acidez, pues lamentablemente disminuye y por lo tanto, pues el consumo de bicarbonato de sodio puede estar relacionado con eso. Existen otro tipo de sales que también ayudan a limpiar más fácilmente el cuerpo, como son la sal lateral o el sulfato de magnesio y todo lo que tenga azufre o sulfatos de azufre. Nos ayuda muchísimo para alivianar este proceso de desintoxicación corporal en el cuerpo. Por lo tanto, es importante que lo que tenemos que colaborar es dándole al cuerpo las herramientas necesarias para que pueda hacer correctamente esa limpieza exagerada que no hizo durante mucho tiempo. Ahora bien, las medidas, estábamos hablando de las medidas con respecto al aislamiento, con respecto a no acercarse 2 metros a distancia de las personas, ¿verdad? Eso es claro y evidente que es abandonando a una persona o aislando a una persona para que energéticamente o eléctricamente y magnéticamente baje más, y aparte de eso con antibióticos pues hace que se complique más rápidamente. Es importante que mucha gente dirá, bueno, doctor, ¿y cómo es que sucede esto de que hay una familia completa que queda con este estado de desintoxicación biológica? Bueno, eso es porque el problema o el estrés que está presentando es algo familiar, no sé, un paciente, un familiar que está en un hospital, una persona que está bajo un problema económico, circunstancias familiares hacen que una vez que se libere ese estrés, toda la población familiar pues empieza a tener de diferentes formas su proceso de desintoxicación. No solamente eso, sino es importante decirles a ustedes, mis amigas y mis amigos, que obviamente dentro de todo ese trance, digámoslo así, de desintoxicación que está sufriendo el cuerpo, pues eh, estar aislado, no salir al aire, no salir y recibir el sol y toda una serie de elementos va a ser todavía peor para las personas. Por eso, durante la pandemia, llegaban y decían que tenían que quedarse en casa. Era lo contrario a eso. Aparte de eso, habían otros tipos de medidas, como por ejemplo el tema del vehículo, el tema de pues una serie de elementos que obviamente iban totalmente en contra, metiendo miedo a las personas, y eso es lo que buscan este tipo de medidas, es agravar el proceso de estrés en el paciente para que el proceso biológico de desintoxicación sea todavía más gravoso, más lesivo para el paciente. Por lo tanto, es importante que si analizamos todos estos elementos que estamos hablando, nos damos cuenta del engaño que ha sido, que sufre cada persona que va y le ponen ese título de gripe cuando no es una gripe, es un proceso de desintoxicación. Y también a través de ese título de gripe, hoy por hoy, la ciencia farmacéutica pues, o la doctrina farmacéutica llega e inculca el hecho que la gente se vacune o se ponga inyecciones para bloquear ese proceso biológico. Y por ende, ese proceso biológico hace que el paciente pues tenga más grado de posibilidad de desarrollar enfermedades degenerativas, cáncer
y todo un montón de enfermedades paralelamente relacionados con opacar los procesos biológicos de desintoxicación del organismo. Por lo tanto, es importante que usted razone, analice e investigue esta información para que vea, y por eso le digo, que nosotros somos reinformadores de todo lo que ha sido un estudio muy avanzado con respecto a este proceso biológico de desintoxicación, empezado gracias a un gran científico, Herbert Shelton, que pues salió a la luz y dijo, no, mira, aquí no hay ningún virus, aquí no hay ninguna infección, tenemos un paciente que está en tránsito y que está haciendo un proceso desintoxicador, y lo que hay que hacer es darle sales, y lo que hay que hacer es ayudarle a ese cuerpo a que ese proceso biológico se dé de buena manera. Que usted debería educarse correctamente para que no acumule toxinas en el tiempo por los diferentes factores que tenga, pues esa es la invitación cordial que le hacemos a todas las personas que empiecen a curarse del primer problema de salud en el mundo, como es la falta de amor propio. Empiece a llegar y decir, bueno, tengo que amarme yo para poder amar a las personas, y entonces es ahí donde empezamos a cambiar el contexto total de llegar, y entonces la persona hacerse responsable de sí misma y decir, bueno, voy a empezar a trabajar mi salud correctamente. Y la otra, aceptar, sí, aceptar que hemos sido víctimas de un engaño, de una doctrina, y que pues no podemos hacer nada para evitar esa doctrina. Esa doctrina hoy está legalizada a nivel mundial. Y eso es lo que no entienden las personas que se inyectan vacunas, que se meten en esos sistemas, de que al día de hoy esa normalidad normalizada de querer ir a sistemas sanitarios, toda esa estructura está legalizada para que si usted tiene un efecto secundario, tiene un efecto, ellos puedan protegerse ante la ley y decir, no, el paciente fue el que consintió. Y siempre lo he dicho, desde el primer momento que usted entra a un consultorio con filosofía farmacéutica, a partir de ese momento usted está consintiendo todo lo que vaya a suceder dentro de ese consultorio. Y está protegido todo por la ley. Entonces, y cuando hablamos acerca de un fármaco, le decimos, mire, es una probabilidad. Por ejemplo, la acetaminofén tiene una probabilidad de que te pueda hacer un efecto de quitarte un dolor de cabeza, y tiene una probabilidad de que no te vaya a hacer. Recordemos que todo esto está basado en lo que decía Albert Einstein con respecto a la teoría de la relatividad, que todo es relativo. Y en la ciencia, o la mal llamada ciencia farmacéutica, todo es relativo. Entonces es ahí donde ustedes le dicen, bueno, mire, esta vacuna que tenemos acá tiene un 6% de efectividad de que no le va a dar ningún efecto secundario, pero la va a inmunizar, o sea, por lo menos va a ponerle el título de vacunado, y le dicen, tiene un 6% de posibilidades de que usted opaque su proceso biológico de desintoxicación. Así no se lo dicen, simplemente le dicen, vaya, vacúnese. Eso es lo que dicen, pero para que usted comprenda lo que el mayor engaño que hay, usted llega y dice, bueno, me tengo que vacunar porque me obligaron, porque me exigieron, porque es un requisito, ¿verdad? Porque todos son reglas, tengo que cumplir con las reglas para estar dentro del grupo, ¿verdad? Dentro del grupo social, tengo que pertenecer a la sociedad, porque ¿cómo voy a estar yo sin una vacuna? Porque como usted no tiene el conocimiento, y pues lamentablemente la medicina doctrina farmacéutica se agarra de toda esta serie de elementos para manipular a los pacientes, pues entonces usted va y se vacuna, y le dijeron que el 6% no sufría un efecto secundario, pero lamentablemente usted entró entre el 94% de los pacientes que tuvo un efecto secundario, y lamentablemente no lo puede reclamar. Si usted quedó en una silla de ruedas con un William Barré, con alguno de estos problemas que lamentablemente están provocando este tipo de sustancias, estaba dentro de la probabilidad. ¿Y a quién le vas a reclamar? Usted, si usted fue el que consintió estar ahí, usted fue el que consintió aplicarte esta serie de elementos por su falta de amor propio y por no querer aceptar que has sido engañado brutalmente por tu falta de conocimiento, porque no quieres aprender a tratar tu salud correctamente, porque usted no quiere aprender que su cuerpo, por más que usted lo sepa, que su cuerpo es sales, minerales, aminoácidos, vitaminas, no es vacunas, no es drogas, no es títulos, eso no es
Su cuerpo es eso. ¿Y por qué le estás metiendo otras cosas que no van? No lo comprendemos. Es una lealtad terrible que hoy por hoy el paciente adoctrinado, manipulado por la farmacia, siente sobre este sistema. Y paulatinamente nos unimos entre médicos, entre naturólogos, a decirle despierte, porque eso no te está llevando a ningún lugar. Y empiezan a socializar anormalmente algo normalizado, como es que de algo tenemos que morir o de algo tenemos que padecer, y empiezan a tomar esos títulos, ¿no? Y muchos pacientes incluso se victimizan con eso, o sea, utilizan su salud o su condición física para manipular beneficios a nivel familiar, a nivel laboral, lo cual se ve sumamente enfermo. Entonces, es importante que con respecto a lo que es la doctrina farmacéutica, se comprenda y se entienda que es una probabilidad y que la ciencia, la real ciencia, la versión oficial, la versión real, perdón, eh, a nivel orgánico es exacta, es con certeza. Cuando trabajamos la parte social, cuando trabajamos los problemas a nivel emocional, cuando trabajamos a nivel alimentario y también a nivel biológico, la certeza es del 100% que el paciente se cura. Pero a usted le empiezan a tapar toda esa serie de elementos para que simplemente siga un título, una manipulación con una droga y que siga usted siendo víctima de usted mismo de efectos secundarios sumamente graves en el tiempo, porque lamentablemente es así. Y usted dirá, bueno, ¿por qué aplican este producto si saben que tiene efectos secundarios? Porque tiene una probabilidad de un 6%, un 4% de que no ocasione eso. Y como eso está arreglado, está con leyes a nivel internacional y leyes a nivel nacional de cada país a través de sus ministerios de salud y sus leyes generales de salud, pues entonces es que ellos llegan y dicen, sí, nosotros podemos hacer que el ciudadano de este país sea un objeto de nuestro sistema sanitario, lo sometemos a ese sistema sanitario, lo enfermamos con alimentos que tengan ultraprocesados, que tengan edulcorantes, principalmente los de color azul, rojo y negro, en fin, todos estos que están relacionados con problemas de toxicidad o toxificadores como tal. Y entonces, claro, después le metemos vacunas y después cuando se enferme, le metemos vacunas, le metemos sustancias que lo van a enfermar más en el tiempo y nos van a hacer codependiente, lo van a hacer codependiente y adicto a esta mal llamada ciencia o esta doctrina farmacéutica. Lo que tenemos que tratar entre todos los seres humanos es evitar utilizarla. Y eso es lo que se necesita, que esto trascienda fronteras para que las personas dejen de estar creyendo en algo que no existe. Estos virus, estos mal llamados virus, estos resultados, que la gente empiece a razonar, que se empiece a analizar y cuestionar de por qué razones sí, desde el año 1960 se formuló la mal llamada vacuna para la gripe, la mal llamada gripe, ¿por qué todavía existe la gripe? Si fuese un virus, hace rato lo hubieran erradicado. Pero como no es un virus, como es un proceso biológico en el cuerpo, pues entonces usted sigue creyendo de que estos doctores tienen la razón, de que mutan los virus y que mutan. No, 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 eso es mentira. Todo eso es mentira. Lamentablemente, pues existen fieles y leales seguidores de esta ciencia, porque muchos dicen, y esos fieles seguidores son los que principalmente tienen poco amor propio, que no les interesa destruir su cuerpo simplemente por llevar una ideología o llevar la contraria. Así de simple. Por eso siempre hemos estado, durante todos los años hemos estado de acuerdo al debate de esta serie de elementos y decirle a las personas, es que lo que descubrió don Herbert Shelton tenía razón y está científicamente, clínicamente demostrado. Y si le damos si le damos una serie de requerimientos al paciente que tiene estos estados o estos estados de desintoxicación, mire, lo vamos a recuperar y vamos a evitar que los hospitales estén saturados y toda una serie de elementos, pero como el sistema lo que quiere es eso, saturar hospitales, generar esa codependencia, esa altanería,
¿verdad? Entonces, lamentablemente, la gente pues cae en esto. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con un paciente que sufre un proceso de desintoxicación biológica y que pues ya le mandaron medicamentos y que esos medicamentos no le mejoran? Pero lo ideal sería hacer procesos educativos para que usted aprenda a desintoxicar su cuerpo. Lo hemos hablado cuando hablamos de equilibrio hidromineral, solamente un solo hábito, nada más, como es el consumo de sal. Los europeos hoy por hoy están llegando incluso hasta 80 gramos de sal por día en consumo para generar una energía correcta, ¿verdad? Pero es importante que eh, usted vaya a ese capítulo para que usted entienda por qué motivos, razones y importantes hay que consumir sal. Ojalá lo ideal sería sal Himalaya, agua de mar y toda una serie de sales para ayudar a mejorar totalmente su cantidad eléctrica y magnética de tu cuerpo a través de la sal. Pero bueno, eso lo explicamos ampliamente en ese capítulo. Ahora bien, ¿qué tenemos? Hacer el proceso de prevención, de desintoxicación constante, de no toxificar su cuerpo. Eso es otro elemento importante. Sálgase de su parte social, de sus conceptos sociales. Vuelvo y reitero, el 85% de las conductas emocionales y psicológicas de la sociedad en la actualidad son modeladas, o sea, son normalizadas. Son acciones que son anormales, normalmente normalizadas dentro de la sociedad. Por lo tanto, vea si usted está siguiendo a la multitud en algunos aspectos y salga a hacer eso, porque puede ser que muchas de esas conductas sean ese 85%. No estamos hablando de vestimenta, no estamos hablando de religión, no estamos hablando sino que estamos hablando de pensamientos. Ya, como Juanita es pues chismosa, pues yo también. Es que como Juanito es infiel, entonces yo también. Ese comportamiento psicológico de como todos lo hacen, yo también lo hago. Y esa rueda está generando un cierto grupo social bastante amplio cada día que trata de manipular, que trata de jugar con otras personas, y como pareciese que eso se está normalizando y eso nos está trayendo todavía más violencia a nivel social. Pero bueno, todas esas conductas hay que analizarlas dentro de un programa integrativo, ¿verdad? La parte preventiva, como le digo, el no toxificar su cuerpo, no lo toxifique. ¿Cómo usted lo toxifica? Con alimentos malos, alimentos que no tiene que consumir, como los que hemos mencionado anteriormente, pero no solamente eso, sino también controlando su mente, en fin, toda una serie de elementos toxificadores, noticias, problemas del manejo como tal de esos problemas, si realmente le competen a usted en responsabilidad acudirlos o no. En fin, todo esto se llama emocionograma, que eso se hace bajo una guía, y es ahí donde el mismo paciente, haciendo un proceso integrativo, se va dando cuenta de lo mal que se ha fallado a sí mismo por estar siguiendo parámetros de conducta que no son correctos. Ahora bien, cosas que podemos hacer para en el proceso de una desintoxicación biológica, mal llamada gripe o falsa gripe. El primero es el ayuno. El ayuno es potente en este tipo de casos. Ayudarle a través del ayuno al paciente en estos estados es muy, muy bien. Aparte de eso, que el paciente se siente mal, prácticamente no consume mucho, es importante eso. El segundo es el tema de las sales. Es vital el consumo de sal. Es importante que un paciente pueda empezar con 10 gramos por litro de agua. Incluso puede tomar hasta 4 litros, o sea, 40 gramos. Recordemos que el agua de mar, en un litro hay 36 gramos de sal. Entonces, es importante que ya sea formada agua de mar o por agua diluida con sal Himalaya, o sal de Celta, cualquiera de estos que tenga sodio, nos va a ayudar muchísimo a que el paciente se equilibre hidromineralmente. Es importante que en los procesos de desintoxicación biológica, el frío intenso también nos ayuda muchísimo en el paciente. Poner en hielo al paciente un ratico es importante, de 20 a 30 minutos con hielo o con agua fría,
nos va a ayudar muchísimo. El otro elemento importante es el tema del sol, ponerlo al sol, mucho más en tiempos de 9 a 11 de la mañana. Es un sol sumamente importante para aumentar el consumo de vitamina D, perdón. Esto nos va a ayudar muchísimo en que ese proceso biológico. La alimentación, pues la alimentación humana no estresante, proteínas, grasas, vegetales, hortalizas y algunas leguminosas son los principios de lo que es la alimentación paleo o lo que es la alimentación humana real para evitar que el paciente se nos complique con estas saturaciones y con todo esto. Acompañar al paciente, darle energía, caminatas se pueden hacer si está la posibilidad que el paciente lo haga. Existen diferentes desintoxicadores naturales, los cuales están en la página Caminando lo Natural, pero obviamente como siempre somos muy responsables en eso, cada paciente tendrá su contexto y ahí sí es importante que si el paciente, pues a pesar de estos métodos, sigue un poquito todavía debilitado en ese proceso, pues ya acuda a una consulta naturológica para poder asesorarle y ver qué otros factores tal vez que el paciente no ve, y uno como profesional lo puede ver, pues decir, bueno, estos son los factores que podemos arreglar o que otros fitonutrientes en altas dosis, no suplementos. Recordemos que en el Centro Integral de Medicina Natural es el único centro en Costa Rica que damos drogas vegetales. No estamos hablando de suplementos ni de complementos. Esos son dosificaciones muy bajas y que lamentablemente muchas vienen acompañadas de sustancias que no son tan buenas para el organismo. Así que nosotros utilizamos drogas vegetales, no drogas farmacéuticas, que son otras, no. Drogas vegetales que nos ayudan a regenerar nuestro cuerpo, a estimular las defensas, a alcalinizar nuestro cuerpo en todo sentido y que nos va a ayudar muchísimo a que el organismo pueda recuperarse rápidamente de un proceso mal llamado gripe o falsa gripe. Es importante también que un proceso de desintoxicación maltratado va a afectar a través del tiempo más tu cuerpo, porque recordemos que ese sistema se adaptó a estar ácido y lo que busca el sistema sanitario es que usted esté ácida a nivel orgánico, a nivel biológico. Y en el más ácido esté, todo el mundo dice, no, es que tomé tal pastilla y se me quitó y ya se me alivió el problema de la gripe que tenía, mira qué buena pastilla. Esos apagonazos así de ese proceso biológico, mucho cuidado Costa Rica, mucho cuidado gente del mundo, porque son los que después desencadenan en enfermedades degenerativas graves, enfermedades eh, que lamentablemente pues después son de difícil manejo en el cuerpo humano. Así que mucho cuidado, igual para aquellas personas que se vacunan, ¿verdad? Tener mucho cuidado en todo sentido por el hecho de pues estar estimulando demonios dentro de su organismo a nivel de apagar los procesos biológicos de su organismo. Con títulos de enfermedades manipuladas del sistema sanitario que lamentablemente por la falta de conocimiento, por la ignorancia a nivel social, por la falta de amor propio de las personas y por falta de aceptar la verdad como tal de cómo trabajar integralmente su salud, pues es que tenemos las consecuencias a nivel mundial y a nivel de Costa Rica de las enfermedades que tenemos hoy por hoy. Soy el doctor Augusto Vega. Fue un verdadero placer participar en este programa de Caminando lo Natural. Nos vemos a la próxima y recuerde, razónalo. Y no solamente eso, que lo natural evidentemente debe sentirse bien. Nos vemos.